A veces el problema en la iglesia no es solo creernos demasiado, sino también creernos muy poco. Confundimos la humildad con la culpa, servicio con obligación y gracia con algo que hay que merecer. Pero, ¿y qué si la verdadera adoración no empieza cuando nos escondemos, ni cuando nos exaltamos, sino cuando entendemos quiénes somos por pura misericordia? Porque lo que está en juego aquí no es solo cómo servimos, sino si realmente creemos que importamos dentro del cuerpo de Cristo. Hablemos de esto hoy. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en la séptima semana estudiando juntos Romanos en nuestro estudio El Poder del Evangelio. En estas páginas, Pablo nos revela con mucha claridad lo que significa creer en Cristo, vivir según esas buenas nuevas y el poder que recibimos de Él por medio de su Espíritu cada día. Espero que este tiempo en Romanos te esté trayendo luz, ánimo y transformación a tu vida, mi hermano. Hoy vamos a entrar en un texto que nos confronta de una manera muy directa y al mismo tiempo muy liberadora. Vamos a descubrir cómo la gracia de Dios no solo transforma lo que creemos, sino también la manera en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás dentro del cuerpo de Cristo. Porque aquí hay algo que solemos pasar por alto. Tanto el orgullo que se exalta como la culpa que se esconde pueden alejarnos de la vida que Dios quiere formar en nosotros. Y antes de avanzar necesitamos detenernos y entender qué está realmente en juego cuando Pablo nos llama a pensar con sobriedad y a vivir desde la gracia. Así que si tienes una Biblia, busca Romanos capítulo 12, versículo 3 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Romanos capítulo 12, comenzando en el versículo 3, dice así: Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Esta es la palabra del Señor. Y hoy tengo conmigo otra vez a los pastores Uziel Abreu, José Prado y David Menéndez para conversar acerca de Romanos capítulo 12. Hermanos, ¿qué les parece este texto que acabamos de leer? Hemos estado hablando ayer de la misericordia de Dios que nos lleva a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos, una adoración a Dios que es consagración, ¿verdad? Ya no estamos hablando de cantarle una canción, sino como dice una canción viejita de los años 90, mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón, ¿verdad? Esa consagración a Dios es la adoración que Él quiere. Y ahora Pablo comienza a describir la vida cristiana con algunas instrucciones. Así que, ¿qué vemos aquí? Comencemos a hablar de este texto. Yo veo esto, sí, claro que hay instrucción y hay muchos imperativos acá. Vamos a ver varios en hoy y mañana también. Uh-huh. Pero esto yo lo veo como el fruto de esa renovación de la mente que él nos habló ayer, que estamos siendo transformados. Bueno, ¿cómo se ve eso? Así, se ve de esta manera, ¿verdad? Este es el fruto que vas a ver en la vida del cristiano.
No me gusta cómo, por ejemplo, en nuestras Biblias hemos puesto estos títulos que no son inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el título que tiene, por ejemplo, la Biblia de las Américas es Nuestros deberes cristianos. No son nuestros deberes cristianos. Esta es nuestra adoración cristiana, ¿verdad? Esta es nuestra vida siendo transformada. Lo que naturalmente Es lo que debería naturalmente- fluir de un Sí. alma que ha sido alcanzada por Cristo. Exactamente. Este es nuestro culto razonable. Exacto. Y comienza con El reconocimiento. el reconocimiento que yo he recibido mucha gracia. Que yo he recibido la gracia de Dios, ¿verdad? Y al recibir la gracia de Dios, eso me debería de hacer más humilde. La gracia de Dios me recuerda que lo que yo tengo, los dones que se me han dado, ¿verdad? Viene de Dios. Ha sido dado a mí. Yo no puedo jactarme, ¿verdad? No puedo pensar de mí de una manera mayor a la otra persona, sino que tener una realidad de que todo lo que tengo ha sido por la gracia de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Aquí hay algo interesante porque él dice, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. ¿Cómo es que podemos ver eso a veces en la iglesia? Personas que piensan más de ellos mismos. Quizás una ¿Cómo mejor se ve esto en manera la de iglesia? decirlo es ¿cómo es que yo puedo hacer esto sin querer? Pensar en mí mismo. Un ejemplo simple, Sí. y creo que va a pegar con nosotros cuatro. Cuando te paras y predicas a la iglesia y das un buen mensaje, porque así Dios lo ha querido, y un hermanito de la iglesia se te pega y dice, "Oh, pastor, qué palabra". Y tú te apropias de eso con una mala motivación, tú sabes. Te inflas. Entonces, sí, gracias a Dios porque Dios me ha usado de esa manera. Pero yo no soy suficiente, no fue en mi capacidad. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, cuando yo me inflo y mi ego se alimenta de esa realidad, entonces ahí yo estoy teniendo un concepto más alto de mí del que debo tener. Wow. Pero es un problema, ¿verdad? Es un problema porque nuestra carne siempre está cooperando con esto. De hecho, para mí es el gran problema, Sí. porque yo creo que nosotros somos el ídolo más grande que podemos tener. Sí. Y tú sabes, mucha gente dice, bueno, que el dinero puede ser un ídolo, la familia puede ser un ídolo. Un amigo mío tenía otra manera de ver esto, y él decía, a veces yo veo todas esas cosas no como ídolos, sino como altares, donde sacrificamos lo que sea para alimentar el verdadero ídolo que es nuestro ego, somos nosotros mismos. Sí. Pablo lo que está haciendo es derrumbando ese ídolo. Muy bueno. Yo constantemente le digo a la congregación, cada vez que yo me paro a Yeah. predicar el domingo, la predicación está manchada con mi pecado. ¿Y cuál es mi pecado? Es mi deseo, ¿verdad? De ser aceptado, de ser honrado, de ser, De que nos celebren, que nos de feliciten, celebrado. que Valorado. a Wow. través del don que Dios me ha dado, que viene de Dios, que es por la gracia de Dios, no es mío, ¿verdad? Es de Él. Y siempre esa mancha siempre está ahí, porque eso es algo que está en mi corazón, no solo para predicar, pero cuando hago consejería, cuando hago, cualquier cosa que yo hago, ¿verdad? Siempre esa mancha de creerme mayor, más de lo que en verdad soy. dice que debemos pensar en nosotros mismos según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y entonces empieza a describir la realidad de que en el cuerpo de Cristo todos somos diferentes, tenemos diferentes funciones. Somos un cuerpo, pero individualmente miembros los unos de los otros, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada. Entonces, otra vez, ¿qué significa esto de según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno? En otras palabras, ¿cómo
cómo pensamos o cómo debemos pensar según esa medida de fe? ¿Qué implica esto para Bueno, nosotros? por contexto, ah, hay algunos grupos o algunas posturas que asumen que esto es como que Dios le da más fe a uno que a otros. Y como que uno puede aumentar o la fe puede decrecer. Ah, en consideración, yo creo que por contexto, esta medida de fe tiene que ver con lo que nosotros hacemos para el cuerpo de Cristo y cómo servimos, o sea, con los dones espirituales, porque de eso es de lo que está hablando Pablo. O sea, tu medida de fe es los dones que Dios te ha dado para servir a otras personas, por contexto, Sí, creo. sí. O sea, es que debemos aprender a decir, bueno, si hago esto, es porque Dios me ha capacitado para hacer Exactamente. esta cosa. No es porque yo sea algo especial, sino porque Dios me ha dado este privilegio y esta capacidad, me ha dotado o me ha bendecido o me ha dado su gracia para hacer esto. Y Y por visto esto de lo otra hago. manera, también por descubrimiento. O sea, porque Dios me ha dado esto. O sea, estoy viendo que estoy siendo usado por Dios en esto, da un propósito, un enfoque en mi vida. Es en esto en lo que yo debo servir a mi comunidad y al cuerpo de Cristo. Voy a invertirme en esto. Tú sabes, también nosotros a veces forzamos un poquito los dones. Yo particularmente, como soy gago, yo tenía miedo a predicar Sí. y como que estaba luchando ahí y Dios me hizo lo mismo que Moisés, ¿ves? Pero he intentado forzar, también por necesidad, ¿no? De mi papel pastoral en la iglesia y como es muy práctico en Cuba, o sea, muy práctico no, sino como que es normal en Cuba que hay un solo pastor en la iglesia y a veces la gente cree que el pastor es hombre orquesta y que tiene que tener todos los dones. Me he visto forzado, por momentos ya no, ahora somos 3 en la iglesia, pero a practicar algún don y que es obvio que no tengo. Y un pastor muy sabio me dijo, ¿sabes qué? Si nadie lo tiene en la iglesia, nadie lo practica. Espera y ora para que Dios ponga a una persona que... Pero yo creo que Pablo está diciendo, cada quien tiene su medida de fe, cada quien tiene sus dones para servir a la congregación y esta es la manera en la que Dios te va a usar. Y una de las cosas, muchas veces nosotros pensamos, claro, cuando yo leo esto, pienso en el soberbio, que se cree mucho porque tiene algún don, ¿verdad? Y creo que pienso así porque yo soy esa persona, ¿verdad? El soberbio. Eh, pero también yo creo que Pablo está pensando, como decía mi hermano Uciel, en esa persona que se le ha dado un don, que Dios le ha dado un don, pero esa persona se siente que no, que no merece ser parte de esto, ¿verdad? Que no merece ejercitar su don en la iglesia. Se siente. ¿Cuántas personas no te han dicho a ti? A mí me han dicho muchas personas, ay, pastor, pero es que me siento como hipócrita, o me siento así, o me siento... y es como esa falta de fe, ¿verdad? De que no, o sea, yo sé que tienes tus problemas, yo sé que tienes tus pecados, yo sé, pero Cristo murió, ¿verdad? Tú puedes ejercitar el don que el Señor te ha dado. ¿Por qué? A través de las misericordias de Dios. Sí. Tú ahora puedes presentar tu culto racionable, ¿verdad? Tu adoración a través de tus dones que tú entregas a Dios, ¿verdad? Y que tú das, aunque estás luchando, aunque Sí. estás, aunque tienes temor, aunque tienes esto, tú lo puedes hacer. Y yo creo que Pablo está pensando en esa persona, ¿verdad? En la persona que, no solo en la persona que se cree más de lo que es, pero también en la persona que se cree menos. Menos. Wow, eso es bueno. No, y cuando tú hablas de esas cosas, José, yo regreso en mi mente, en mi corazón, a Romanos capítulo 8. ¿Sabes? ¿Quién nos acusa? ¿Quién nos condena? Cristo murió. Ya, no hay que temer por esa debilidad que vemos en nosotros. Hay que darle gracias al Señor por su perdón, levantarnos y seguir ejerciendo ese don que Él nos ha dado y servir en su iglesia. Hermanos, yo pastoreo una iglesia que yo veo tantos hermanos que tienen dones y hermanas que tienen dones. Y los
y lo que los para de ejercitar esos dones y entregar así sus vidas completas al Señor, es un sentido de culpa, un sentido de vergüenza, ¿verdad? Un sentido de temor. ah, y, y yo creo que ahí es donde Pablo está pensando, oye, si Dios te ha dado esto, úsalo. ¿No? Y el enemigo te va a mantener en esa condición porque le conviene. A mí me encanta cómo Pablo, en el listado de los dones que da, empieza hablando en el 6, dice, pero teniendo diferentes dones, y ahora, mira qué lindo cuando dice, según la gracia que nos ha sido dada. Mm, A nosotros se nos dio toda la gracia. Ujú. No una parte de la gracia, no un poquito de la gracia, Sí. toda la gracia, no, según la gracia que te ha sido dada, que es toda, entonces practica. Y me encanta cómo Pablo aquí hace un listado de dones. ujú. Y hay muchísimos, esto me encanta, muchísimos de los dones que no son para dentro del templo. Ujú. Nosotros asumimos muchas veces que los dones que Dios nos da son solo para practicar en el templo. Y por eso tú descubres a tanta gente en la iglesia o queriendo predicar o queriendo cantar. Pues son los dones más visibles. Sí. Pero me encanta cómo Pablo incluye aquí dones que no son para dentro del templo, que son para servir Claro. al pueblo, pero también a la comunidad. Y a veces sobre la base de Sí, esos dones sí, visibles Sí. es que nosotros fijamos Sí. la valoración de Son la más persona. piadosos, son más El espirituales. pastor es el más santo, el más cerca Wow. de Dios. Son más piadosos porque mira Pero, y mira creo esa que labor también que hacen tan importante, esencial, que es verdad que es una labor importante. Amén. Pero Amén. hay cristianos en mi iglesia Amén. mejores que yo y más cerca del Ujú. Señor que yo y con un servicio Amén. que Amén. yo no hago. Sí, cada uno es importante. Y que Cada uno tiene un necesita valor ser porque hecho. cada uno ha recibido gracia de Dios. Algo importante que creo que debemos mencionar es esto, porque ese concepto de que son los dones visibles los que valoramos, es también porque no entendemos el concepto del cuerpo de Cristo. Claro. Pensamos Claro. que la iglesia es el culto del domingo. Como dijiste, el servicio en el templo. Esa no es la iglesia. Ujú. La iglesia es qué? La iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo está compuesto El cuerpo, de todos todos los los miembros Ujú. unos de otros, cada uno recibiendo gracia para servir a Dios. Este Y- texto no fue inspirado por gusto. O sea, cada ilustración que usa Pablo Sí, viene del mismo Espíritu Santo. Y la ilustración de la iglesia como cuerpo, a mí me encanta. Porque claro. Pablo reitera una y otra vez en muchas de sus cartas a la iglesia como cuerpo y que tiene diferentes miembros y cada miembro diferente función. Ujú. La oreja no puede hacer lo que hace el ojo. Ujú. Entonces, imagínate tú, si todos fuéramos predicadores en la iglesia, qué bronca el domingo. Sí. 5 minutos para cada uno. ¿Y quién va a escuchar? Entonces, la ilustración de cuerpo a mí me encanta, Sí. porque está diciendo que nosotros tenemos todos, porque no hay nadie que no tenga dones espirituales. Todos tenemos dones. Y todos los dones son necesarios para la iglesia, para el servicio en la iglesia, para la edificación del cuerpo. Todos. Y ninguno es más importante que otro. Ninguno tiene más valor que otro. Simplemente son diferentes y cubren las diferentes necesidades del cuerpo de Cristo. A mí esta ilustración cada vez que yo la veo me mata. Porque cada vez que llega un hermano a donde estoy yo lo que simplemente le digo es, mi hermano, mira tu cuerpo y escoge una parte. Yo soy gráfico con las ilustraciones. Entonces yo pongo un machete al lado y le digo, escoge una parte de la que puedas prescindir. No, pastor, pero ¿cómo así? No. Escoge una parte. No, es que todas me hacen falta. Precisamente. La ilustración del cuerpo es que todos somos necesarios en la iglesia. Pues tenemos que cubrir una parte que es necesaria en la iglesia y que es importante. Wow. Mis hermanos, vamos a resumir estos versículos. ¿Cómo podemos resumir el mensaje de Romanos 12, 3 al 8? Sí, la actitud, ¿no? La actitud
para el servicio mutuo como resultado de la gracia de Dios. Una actitud de humildad, una humildad que no es una falsa modestia, ¿no? Sino es la humildad de decir, el Señor me ha llamado y me ha equipado Amén. para ser edificados mutuamente en el cuerpo de Cristo. La santidad o la voluntad de Dios no es algo en una cúpula separado del mundo. Es mi propia, ¿verdad?, pavoneo delante de Dios, sino que es algo muy, muy práctico y muy real para poder Amén. edificar en Amén. amor A ver, otra idea todas de las cómo podemos coyunturas, todos los resumir miembros del cuerpo. estos versículos. Bueno, yo creo que estos versículos traen un gran aliento al cristiano, ¿verdad? Porque hemos recibido misericordia, hemos recibido gracia y todos hemos recibido. Todos hemos recibido dones, ¿verdad? Todos tenemos una función, todos tenemos un valor delante de Dios y delante de su pueblo. Eso es gran aliento. O sea, Amén. en inglés lo dijeron, you matter, ¿verdad? O sea, Tú importas. tú importas. Tú importas. Y tú te imaginas. Tienes valor. Tú te Importas. imaginas, Yeah. Tu lugar, un Yeah. pecador que llega a los pies de Cristo, que sus ojos son abiertos a su pecado y que Dios diga, no, tú importas, tú tienes valor y tú tienes una función en mi cuerpo. O sea, eso es lindo. Amén. Eso es lindo. Yo veo personas en la iglesia, señoras ya mayores, ¿verdad? Que hacen su comidita y traen su esto o limpian y lo hacen con un gozo. Lo hacen con Sí. un gozo, con una fe Sí. hacia Dios, porque Ujú. este es el don que Dios me ha dado. Amén. ¿Verdad? Amén. Qué lindo. Eso es lindo, ¿verdad? Eso Qué es lindo. lindo. Eso es lo que estos versículos. Que la Uziel- gracia de Dios provoque, porque me interesa mucho, es que hay un marcador aquí que se repite en el 3 y se repite en el 6. Dice Pablo, en virtud de la gracia que me ha sido dada. En virtud Y de la después, gracia que me en ha el sido 6 dada. dice, según la gracia que nos ha sido dada. Mm. Si algo hay que promover aquí, es el acto de gracia de Dios. Mm. Y entonces, eso tiene como decía José ahorita, el resultado es los dones. Yo diría, mi hermano, la gracia es un regalo, ¿verdad? O sea, disfruta el don que Dios te dio Wow. y haz que los otros disfruten el don que Dios te dio. Sí. Y el contexto de esto, mis hermanos, es el culto racional. Esta es nuestra alabanza al Señor, nuestra adoración espiritual. Coherente y lógica. Y es algo que hacemos por la gracia, con gozo, en humildad, sabiendo que no viene de nosotros, viene de Él. Y qué bueno es el Señor que nos permite participar en esto. Y volviendo al Evangelio entonces, esto es lo que creo que debemos considerar. Y si tú estás escuchando ahora y estás preguntándote ahora, ¿cómo vemos a Cristo en esto? Bueno, Cristo está encima de todo esto y está dentro de todo esto. Pero yo quiero que tú sepas, creyente, que tú tienes mucho valor para Dios. Dios te salvó, ¿verdad? Te perdonó, te hizo parte de su familia. Y escúchame, si has oído este mensaje, debes oír esto, que Él te ha dotado, te ha dado dones para servir en su iglesia. Tú tienes una función importante. Como dijo el pastor Uziel, a ver, ¿qué parte de tu cuerpo te vas a cortar porque no lo necesitas? Lo necesito todo. Dios te ha unido a su cuerpo y tú eres importante y tu iglesia te necesita. Y eso es ¿por qué? Porque Cristo te salvó, te redimió y te hizo parte de su cuerpo. Y si no eres creyente todavía, yo quiero que tú escuches esto también. En Cristo tu vida puede tener un valor que va mucho más allá de esta vida terrenal. Aquí en la vida, aparte de Cristo, si no tenemos a Cristo, todo se acaba, todo termina pudriéndose, desgastándose. Y aparte de Cristo, tu espíritu, tu alma eterna estará en un lugar que tú no quieres estar. Pero a través de Cristo tú puedes encontrar no solo perdón, no solo vida eterna, sino un propósito dentro de la familia de Dios, donde tú puedes adorar a Dios
y darle gracias por la misericordia que te ha mostrado en Cristo Jesús. Así que hoy te invito, creyente, descansa en Cristo y gózate en esa vida que Él tiene para ti. Y si todavía no crees, ¿qué esperas? Esto es lo mayor que tú puedes obtener en la vida y es gratis. Es el regalo de Dios para ti por medio de Cristo Jesús. Créelo. Amén.